Para entender por qué Dios eligió a David, primero hay que entender que el mundo en el año 1000 a.C. no era un lugar para los débiles. En esa época, tener un guerrero imponente al mando no era un lujo estético, era una cuestión de supervivencia. Imagínatelo así. Israel era apenas un grupo de tribus dispersas viviendo bajo una sombra constante de los filisteos. Este pueblo venía del mar y jugaba en otra liga tecnológica. Mientras los israelitas se defendían casi con palos y herramientas de madera, los filisteos ya dominaban el hierro, tenían espadas que no se rompían y carros de guerra que eran los tanques de la antigüedad. Por eso, cuando el pueblo le pidió un rey a Dios, no buscaba un poeta, buscaba un guardaespaldas. Querían a alguien que proyectara puro poder para no sentirse menos que las demás naciones. Y ahí entra Saúl. Él era el candidato perfecto de Instagram. La Biblia dice que era tan alto que los demás le llegaban a los hombros. Tenía la talla de un rey. Pero aquí está el giro. Tenía el empaque, pero no el carácter. Al final se acobardó ante Goliat y se hundió en la paranoia. Con David, Dios estaba a punto de darle una lección al mundo que sigue vigente hoy, que un gigante por fuera puede ser un enano por dentro. En esta época, el orden jerárquico era sagrado. El hijo mayor, el primogénito, se quedaba con la herencia, el respeto y el mando. Los hermanos menores, como David, eran básicamente mano de obra barata. Por eso, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, David ni siquiera está en la lista de los invitados. Sus hermanos mayores estaban allí, luciendo sus uniformes militares y cicatrices de guerra. Eran la definición misma de lo imponente. Mientras tanto, David estaba en el campo, oliendo a oveja, siendo el mandadero de la familia. Para entender por qué David era visto como un error lógico, hay que entender el combate singular. En lugar de masacrar ejércitos enteros, cada bando enviaba a su mejor guerrero. El que ganaba esa pelea, ganaba la guerra. Bajo esa lógica, si tu campeón es un adolescente de 17 años y el enemigo es un gigante de casi 3 metros como Goliat, la matemática dice que ya perdiste. Mientras sus hermanos hacían política en el consejo de guerra con el rey Saúl, David pasaba semanas solo en el desierto de Judea. Pero ojo, esto no era un paseo por el campo. David era el responsable legal de cada oveja. Si un depredador atacaba, David tenía 2 opciones: defenderla con su vida o pagar el animal de su propio bolsillo. Su musculatura no salió de un gimnasio. Su puntería no vino de un entrenamiento militar. Su fuerza se forjó matando leones y osos en el silencio del desierto. Esta etapa de no ser el favorito fue el campo de entrenamiento perfecto. El desierto lo hizo físicamente apto y mentalmente inquebrantable. Pero lo más importante, al ser el último de la casa, aprendió a servir antes de mandar. Lo más curioso de la historia de David es que no entra al palacio de Saúl con una espada, sino con un arpa. El rey Saúl estaba colapsando mentalmente, sufría episodios de tormento espiritual y depresión. Sus sirvientes, buscando una cura, recomiendan a David. Pero fíjate cómo lo describe en 1 Samuel 16:18. Sabe tocar, es valiente, robusto, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. David era el paquete completo, pero entró por la puerta de servicio como músico. Dios usa el talento artístico de David para darle un pase VIP al centro del poder. Mientras tocaba el arpa, David era un observador en silencio. Vio de cerca cómo funcionaba el reino, aprendió cómo se movía la corte, estudió en primera fila todos los errores de Saúl. Era un entrenamiento de inteligencia sin ser todavía el centro de atención. Cuando llega la crisis de Goliat, David aparece
solo como un mensajero. Al ver que nadie, incluido Saúl, se atrevía a pelear, David da un paso al frente. Saúl intenta ponerle su armadura real, pero David la rechaza. Él no quería ser un Saúl 2.0, no necesitaba el hierro filisteo ni la estatura del rey. Usó su onda de pastor. Al derribar al gigante con una piedra, David le demostró a Israel que la victoria no dependía de la tecnología, sino de la confianza. Aquí es donde entendemos la mente de Dios. La gloria es para Dios. Si hubiera elegido a Eliab, el hermano mayor y fuerte, todos habrían dicho, claro, ganó porque es un guerrero. Al elegir al pequeño, Dios se asegura que nadie pueda llevarse el crédito. Un rey debía ser el pastor de su nación. Saúl veía al pueblo como una herramienta para su ego. David, que había arriesgado su vida por sus ovejas, que ni siquiera eran suyas, ya tenía el instinto de protección y servicio en su ADN. Dios no buscaba a alguien que no se equivocara, porque David falló y mucho. Buscaba autenticidad, un hombre que aunque se rompa, siempre vuelva a su origen. Por eso Dios eligió a David para humillar la soberbia de los que se creen fuertes y para dar esperanza a los que hoy se sienten invencibles, menospreciados o los últimos de su familia. Porque a veces tu desierto no es un castigo, es tu preparación para el trono.